Buenas noches a todos mis seguidores de mi canal de YouTube denominado Cápsulas Tributarias. Hoy vamos a continuar con nuestro cuarto video en la determinación del beneficio neto de excedente en el régimen tributario especial. Previamente los invito una vez más a que se suscriban a mi canal e inviten a todos sus colegas, compañeros y amigos para que me motiven a continuar con este gran proceso que estoy adelantando. En esta primera parte de la determinación del beneficio neto de excedente, el decreto 2150 estableció la forma como se va a determinar ese beneficio. La ley 1819 no hizo una modificación a la determinación del beneficio y lo dejó al reglamento. En esta modificación sí hay unos cambios sustanciales en la forma como se venía determinando antes de la expedición de la ley 1819 y de este decreto 2150. Eso significa que para el año gravable 2017, la forma como se va a determinar el beneficio neto excedente cambia con la forma como se venía determinando hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Qué implica eso? Que todas las entidades del régimen tributario especial que han sido calificadas o están dentro del proceso ya de permanencia del régimen tributario especial van a determinar su ingreso contable partiendo de el ingreso que se determina de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, ni FUL, ni PYMES o el ente grupo contable que le pertenezca, y a ese ingreso contable le van a aplicar las limitaciones y excepciones que establece el Estatuto Tributario en sus artículos 28, 29, 30, 31, dependiendo la fuente del ingreso. Adicionalmente van a tener en cuenta que para esos ingresos devengados contablemente, el tratamiento de los dividendos que lleguen a recibir este tipo de entidades sin ánimo de lucro lo van a reconocer como parte de los ingresos que van a tener en el momento del pago a abono en cuenta. De igual manera, si esa entidad sin ánimo de lucro recibió donaciones, tiene que tener en cuenta si la donación está condicionada, ese tratamiento de la donación no se llevará como un ingreso, sino que era parte del patrimonio y se va reconociendo el ingreso en la medida en que se vaya cumpliendo la condición que tenía la donación. Si la donación es sin condición, pues será tratada como un ingreso y hará parte de la determinación del ingreso fiscal. En ese mismo orden de ideas, el ingreso devengado contablemente, de conformidad con las normas de contabilidad, haremos también el proceso de depuración que establece las normas del Estatuto Tributario, artículos 58, 59, 105 del Estatuto Tributario y entre otros, y aplicaremos las limitaciones y excepciones que trae la norma. ¿Qué significa eso? Que pueden haber una serie de gastos que contablemente se tratarán, fiscalmente no van a ser aceptados porque no se ha reconocido mediciones a valor razonable, deterioros, depreciaciones, van a estar limitados de acuerdo a las normas del Estatuto Tributario. De igual forma, una vez aplicadas las limitaciones y excepciones, llegaré a mi costo y deducción fiscal, que hay que tener en cuenta. Hay una excepción a las normas generales de limitaciones y excepciones del Estatuto Tributario que les va a aplicar de manera favorable a este tipo de entidades sin ánimo de lucro. Como por ejemplo, para esas entidades sin ánimo de lucro se exceptúa la limitación que existe sobre ciertos pagos de tributos siempre y cuando estén asociados a la actividad meritoria. El ejemplo más práctico y sencillo es la limitación que existe del 4 por mil. Si no se hubiera colocado esta norma, solamente se podrá llevar el 50% del 4 por mil. Con esta excepción a la norma, las entidades sin ánimo de lucro sí podrán llevar el 100% del 4 por mil como un gasto deducible porque el artículo 1.21 dio esa posibilidad. De igual manera, se aceptan las deducciones en actividades meritorias así no estén asociadas a la generación del ingreso. ¿Qué significa eso? Pueden haber entidades sin ánimo de lucro que aparte de realizar la actividad meritoria genera ingresos por otras actividades diferentes a la actividad meritoria, pero de una vez esos ingresos que está teniendo los va a reinvertir en atenciones a la actividad meritoria que está prestando. Entonces ese gasto que tiene, aunque no está asociado a la fuente del ingreso, desde el punto de vista
de la norma que introdujo el decreto 2150 permite que se genere ese beneficio. Se incorpora el artículo 1.2, 1.5, 1.22 relacionado a las inversiones y el objetivo de este artículo está asociado a que les va a permitir a las entidades que han sido calificadas o se encuentran ya dentro del régimen tributario especial que puedan hacer inversiones para el fortalecimiento patrimonial que va a diferenciarse de las asignaciones permanentes. Esta tiene una característica especial que son para fortalecer el patrimonio muy asociado a las universidades que hacen una serie de inversiones a perpetuidad, pero tiene esta particularidad que son fortalecer el patrimonio, no deben ser depreciables ni amortizables, tienen que ser inversiones superiores a un año y se esperaría que con estas inversiones siempre deben generar un rendimiento para el desarrollo de la actividad meritoria de la entidad sin ánimo de lucro. Los rendimientos que se generen por esas inversiones se tratarán como ingresos de conformidad con el artículo que mencionábamos anteriormente, se tiene que destinar al fortalecimiento patrimonial y en caso que no se destine, eso va a ser renta líquida gravable y cuando se liquiden las inversiones, si no se destinan también a la actividad meritoria, van a ser sujetas al impuesto sobre la renta complementaria, o sea, se devuelve renta líquida gravable. ¿Qué se debe tener en cuenta? Se reconocerá la inversión al valor de la adquisición y cuando se llegue a liquidar, pues el mayor valor que llegue a generar esa inversión, pues se tratará como un ingreso y a su vez tiene que reconocerse, ya sea en la contabilidad o en la conciliación fiscal, de conformidad con el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, en cuentas separadas donde se identifiquen las inversiones cada año que se van realizando y cuando se vayan liquidando. Esto tiene una importancia en el sentido de la determinación del beneficio neto de excedente. En este ejercicio vamos a mirar cómo se determina ese beneficio neto de excedente. Una vez he aplicado la fórmula del ingreso contable menos las depuraciones, llevo a mi ingreso fiscal, un ejemplo, 1.000 millones de pesos, le resto los egresos fiscales de conformidad con el artículo 1.21, por ejemplo 600.000, y aquí es donde juega el papel importante las inversiones. Las inversiones que se han hecho para el fortalecimiento del patrimonio en ese año gravable, las voy a detraer de la operación de la determinación del beneficio neto de excedente. Y las inversiones que en años anteriores fueron exceptuadas de la determinación del beneficio neto de excedente y las liquidé este año y las voy a reinvertir en la actividad meritoria, las adiciono para ir llegando a un primer subtotal del beneficio neto de excedente que va a tener que cumplir las reglas de la reinversión. Y aquí tendríamos 500.000 millones de pesos en este ejercicio. Cuando hayan egresos improcedentes, la norma estableció, el decreto 2150, que esos egresos improcedentes tributarán al 20%, por ejemplo, egresos que no cumplan los requisitos de factura o pagos para fiscales. Entonces, esos egresos, como en todo caso la entidad sí incurrió en ese gasto, pues tiene que detraerlos de este beneficio para llegar a el beneficio neto excedente que va a ser objeto de el beneficio fiscal de la renta exenta, o sea, lo que se vaya a reinvertir en la actividad meritoria. Ese es un breve ejercicio de cómo voy a hacer el proceso de depuración de acuerdo a las normas que mencionamos. Frente al patrimonio, de igual manera, partimos del patrimonio contable, aplicamos las limitaciones y excepciones que establece el Estatuto Tributario, o sea, cuáles son los valores patrimoniales de mis activos y cuáles son los valores patrimoniales de mis pasivos para llegar a mi patrimonio fiscal. Es decir, tengo que aplicar esas limitaciones y excepciones para llegar a mi patrimonio fiscal. Las entidades que son de transición, o sea, las que son del parado transitorio primero del artículo 19 y del parado transitorio segundo del artículo 19, ellas van a tener que aplicar unas reglas especiales para poder, de ese patrimonio que venían declarando hasta el 31 de diciembre del 2016, hacer unos procesos de conversión para llegar al patrimonio ajustado con el cual iniciarían el 1 de enero del 2017 y poder así aplicar las reglas del Estatuto Tributario a dicho patrimonio. Finalmente,
uno de mis seguidores ha hecho una pregunta, mandó un comentario donde nos dice lo siguiente: teniendo en cuenta que las fundaciones tributan solo por egresos improcedentes y no sobre renta líquida, ¿por qué el decreto 2150 estableció en el párrafo segundo lo siguiente? Cuando surjan diferencias temporarias entre la aplicación de las normas contables y las normas de carácter tributario, estas se revertirán produciendo los efectos que corresponden en el año respectivo. El entendimiento desde mi punto de vista profesional es que este parágrafo tiene su sentido porque como las entidades parten de un egreso contable para llegar a un egreso fiscal, pues van a haber ciertas partidas o ciertos gastos que no va a poder llevarlos directamente a la determinación del egreso fiscal por efectos de la limitación y excepción que se tiene. Significa eso que en el año siguiente va a poderse llevar el gasto. Y un ejemplo de ellos es el deterioro de cartera o la depreciación de los activos porque están limitados. Ese es el entendimiento y el alcance que se puede ver de ese parágrafo segundo. Finalmente, invito nuevamente a todos mis seguidores para que se suscriban a mi canal, lo linkeen a sus compañeros y amigos y envíen los comentarios para poder tenerlos en cuenta en los diferentes videos que tengo. Muchas gracias por su atención y por favor suscríbanse al canal. Buenas noches.